Bueno, ¿y qué opinas sobre la eliminación de estos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación? Francisco Burgoa, analista constitucional y profesor en Derecho Constitucional en la UNAM. Te saludo con el gusto de siempre, te agradezco que tomes la llamada. Y bueno, pues se consumó esta madrugada, ¿no? Lo que tanto se había venido discutiendo entre protestas de los trabajadores del Poder Judicial y finalmente Morena y sus aliados pues determinaron la desaparición tal y como lo había pedido el presidente. Querida Lupita, siempre un gusto conversar contigo en todos los espacios. Como comentabas ahorita en esta introducción, no quisieron escuchar a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que son los que van a resentir de forma directa la eliminación de estos 13 de los 14 fideicomisos. Pero además, no solamente no quisieron escuchar a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, sino no quisieron escuchar a su senadora de Morena, a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, porque ella, quien es ministra en retiro, que ocupó este cargo de forma excepcional por casi 21 años, creo que es una voz calificada para hablar del Poder Judicial, para hablar de la Suprema Corte, y ella expuso varios argumentos muy puntuales e importantes en tribuna para manifestarse en contra de la eliminación de esos fideicomisos. Entonces, fue una exposición muy buena de Olga Sánchez Cordero frente a la nación, frente a sus compañeros legisladores, pero simplemente Morena no quiso escucharla. Pero aquí, digamos, esto que se ha venido a decir en medios de que se le debe de aplaudir a Olga Sánchez Cordero, yo creo que ella tenía la obligación que desde un inicio debió haberse pronunciado en contra, debió haber convocado a sus compañeros legisladores para poderlos de alguna forma persuadir y sobre todo exponer el por qué eso sería perjudicial para el Poder Judicial y para sus trabajadores. Pero bueno, no fue así. Esperemos que Olga Sánchez Cordero pueda suscribir la acción de inconstitucionalidad para que realmente haya una congruencia de parte de ella, porque de que se van a afectar los derechos adquiridos de más de 50,000 trabajadores, se van a afectar. Hoy ya sabemos que se fue enviado hacia el presidente de la República para que él, a su vez, lleve a cabo la promulgación y la publicación en el Diario Oficial de la Federación, y a partir de que inicie su vigencia, se van a contar al día siguiente de que inicie su vigencia, se van a contar 30 días para que se presenten acciones de inconstitucionalidad por parte de la oposición y también por trabajadores que se van a ver afectados 30 días para que se inicie ya todo lo que va a ser esta defensa ya en el ámbito del propio Poder Judicial de la Federación. Entonces tenemos que esto continúa en este sentido, Lupita. Francisco, entonces lo que vamos a ver ahora es que va a haber una lluvia de amparos, como se ha dicho, estas acciones de inconstitucionalidad, y finalmente lo tendrá que resolver. ¿Va a quedar de todas formas en manos de la Suprema Corte? Para empezar, va a haber dos acciones de inconstitucionalidad, una por la oposición en la Cámara de Diputados y otra por la oposición en el Senado de la República, y estas las van a conocer de forma directa la Suprema Corte. En cuanto a los amparos, sean en lo individual o sean colectivos, los van a conocer jueces de distrito en materia administrativa. Pero aquí digamos que mientras se resuelva un solo de esos asuntos, en el sentido de declarar su invalidez, será suficiente para que esto pues ya quede en la anécdota de este tipo de asuntos, pero sí va a residir las acciones en la Suprema Corte, que debo de decirlo, no van a ser jueces y partes en este asunto, porque muchos han venido a decir en ese sentido, y no van a ser jueces ni partes porque esos fideicomisos no benefician en lo absoluto a los propios ministros de la Suprema Corte. Así que tendrá la Corte la posibilidad de que declare su invalidez siempre y cuando se reúnan 8 votos de 11 ministros que tiene la Suprema Corte. Muy bien, pues Francisco Burgoa, te agradezco como siempre que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lupita, y siempre a la orden.